El presidente debería renunciar para facilitar la investigación sobre un presunto soborno porque él pertenece a una generación de gobernadores regionales implicados en corrupción. Eso lo dijo ya luego de que el Congreso fuera disuelto, ¿correcto? No lo ¿No? sé, no recuerdo eso porque en realidad mi Octubre del posición, 2020 fue. octubre del 2020, Octubre del 2020. evidentemente un año después, pero mi posición con respecto al expresidente Vizcarra ha sido homogénea a lo largo del Siempre, tiempo. Así siempre. es, No sí. cambió antes o después de que él tomara la decisión finalmente de disolver o cerrar el Congreso. Pero, De Rosa, hecho, Mávila, sí. cuando al día siguiente de cierre del Congreso, el señor Vizcarra señaló en un medio de comunicación, no recuerdo si fue este, que yo había sido una de las responsables del cierre del Congreso. Así de directo. Así de directo, sí. ¿Supo usted finalmente por qué? No, creo que Martín Vizcarra, y eso es algo contra lo que hay que luchar, eh, implicó una polarización enorme en el país. Enfrentó al país, agarró una bandera de lucha contra la corrupción, de tal manera que puso en un lado a todos los supuestos corruptos y a él del otro lado, como alguien que quería reformar el sistema de justicia, reformar el sistema electoral, reformas profundas en nombre del combate a la corrupción. Y miren ustedes, En ese momento finalmente, usted era presidenta de la Comisión de de la Constitución. Comisión de Constitución y Así algo es. pasó allí. Aparentemente había un acuerdo que usted no respetó o algo así es lo que se Lo que dijo, se recuerda lo que se ahora. recuerda hoy, claro, remotamente, porque han pasado ya 5 años. Pero al margen de En ello, realidad, Mávila, sí. tuvimos una oposición bastante enérgica, pero fundamentada, básicamente en todo lo que él propuso en la reforma del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia. De hecho, no ha resuelto nada, yo creo que ha empeorado el problema, que fue lo que nosotros sostuvimos en su momento. Y la reforma del sistema electoral, que nos ha llevado ahora a tener 40 partidos inscritos, 37 candidatos, que también lo advertimos y decíamos, todos estos cambios van a terminar impactando de forma negativa. Y lo que él decía era que yo tenía una voluntad obstruccionista para no permitir los cambios. Y en esa época señalé que el tiempo me iba a dar la razón, que esos cambios que él estaba imponiendo, porque los impuso, iban a terminar con un impacto muy negativo. Ahí están los resultados. Vayamos a esta declaración cuando Sí, usted dice que él pertenece a una generación de gobernadores regionales implicados en corrupción. sí. Porque los hechos que se le atribuyen ahora no son de cuando él fue presidente o vicepresidente, son de cuando fue gobernador entre el 2011 y 2014 en Moquegua. 2 proyectos en concreto, 2 sobornos concretamente. Colaboradores eficaces que así lo atestiguan. ¿Usted investigó el caso Vizcarra o llegó a sus Nosotros manos información? No, nosotros investigamos todos los casos que habían tenido contratos con las empresas brasileñas, sea Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez o OAS. Obraínsa. Obraínsa, que es la de este caso, o ICSA, que es también de este caso, se consorciaron con las brasileñas para determinados proyectos. Pero cuando investigamos estas empresas brasileñas y sus consorciadas, tenían un patrón que no era solamente con las obras nacionales, es decir, no solamente habían sobornado a presidentes, ministros, sino también habían sobornado a gobernadores regionales. Recuerda que investigamos nosotros también temas como la central hidroeléctrica de Chavia o Chavimochi, Olmos. Investigamos el hospital Antonio Lorena del Cusco y el patrón era el mismo y los tiempos también coincidían. Es decir, los gobiernos del 2006, que fue el periodo que abarcamos, al 2017, fecha de presentación del informe, 18, fecha de presentación del informe, tenían un patrón entre el 2011 y el 2014 en regiones de un pico de hechos investigados por corrupción. Y ahí coincidía Martín Vizcarra y de hecho hospitales, carreteras, grandes represas eran las favoritas para las grandes empresas de poder conseguirlas a cambio de sobornos. También destacó
que a Odebrecht el señor Vizcarra lo ha protegido, dijo. Gracias a su gobierno, Odebrecht no ha pagado lo que debe pagar en el Perú. Entiendo que es la reparación civil más importante que se ha pagado o establecido para una empresa, no para una persona jurídica en el marco de un acuerdo de colaboración eficaz. No, sigue contratando, recibiendo dinero, le han devuelto 524 millones y le han perdonado más de 1.000 millones en la SUNAT. ¿Cómo articulaba esa defensa Vizcarra hacia Odebrecht? Era Mávila más que evidente por los actos que él desplegó, actos concretos. El fiscal Chávarri, dentro de sus atribuciones como fiscal de la Nación, remueve del cargo a los fiscales Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. ¿Qué hace Martín Vizcarra? Que estaba en Brasil para la asunción de mando aquel año nuevo. De Bolsonaro. Lo que él hace es toma un avión y se regresa para encabezar una marcha de defensa de los fiscales, una intromisión terrible del Poder Ejecutivo en decisiones del Ministerio Público. Ahora, pero y él vamos, encabezó. Rafael Vela y José Domingo Pérez forman parte del equipo especial Lavallato, que integra también Germán Juárez Atoche, que es el fiscal que está llevando y que ha logrado la prisión preventiva para Martín Vizcarra y que va a, insistir en una condena, que lo quiere condenar, que quiere no solamente llevarlo a juicio, quiere condenarlo. Ha pedido una cantidad de años en prisión porque lo considera culpable de haber recibido esos sobornos. Sí, claro, pero estoy hablando del 2019, del año nuevo del 2019, y estamos ahora en agosto del 2025. Martín Vizcarra no está más en el poder, ya no es el que toma las decisiones y definitivamente una vez que el poder acaba, también acaban determinadas lealtades. Usted me ha hecho por preguntas del año 2020 con respecto a los hechos que se desplegaban en ese momento, y esa entrevista ya la recuerdo. En esa época tuve, mi posición fue uniforme y debo tener muchas entrevistas en ese sentido. ¿Qué había ocurrido? Que se había conocido ya la homologación del acuerdo de colaboración eficaz, que a cambio de 524 millones, pues, de reparación civil les habían dado exención absoluta de la pena. Hablo de la empresa Odebrecht, no hablo de otras empresas, ni de otros casos, ni de otros funcionarios. Ahí es específico. Le habían condonado la deuda en la SUNAT, que era altísima, y le habían permitido la venta de la central hidroeléctrica de Chacya, que era la única empresa grande con un patrimonio importante que habría permitido reparar al Estado peruano, doctora, de esos actos de corrupción. Pero esas son objeciones que podemos hacer de pronto al acuerdo que fue impulsado por el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc en ese momento. La Procuraduría ad hoc, sí, a nombre del gobierno peruano, en ese momento dirigido por Martín Vizcarra. A ver, pero vayamos al caso Club de la Construcción y la información sobre los actos de corrupción de Vizcarra. El señor Vizcarra asume la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski con una gran popularidad, ¿no?, que le permite justamente protagonizar eventos como el que usted acaba de relatar. La información sobre los actos de corrupción, se lo digo porque hoy en la mañana conversamos en Ampliación de Noticias con un ex consejero regional que nos advirtió y que nos comentó que ya en Moquegua eran conocidos estos hechos. Los había denunciado la prensa, los había denunciado la oposición, pero lo que él dice es que Martín Vizcarra había logrado archivar esos procesos y es por eso que finalmente pudo integrar una plancha presidencial. A lo que voy es cuando usted dice que pertenece a un grupo de gobernadores regionales que participaron de actos de corrupción y que hay un elemento común que los une a todos, ¿podría denominar o describir un modus operandi? ¿Cuál era? El modus operandi en general, que nosotros incluso lo planteamos como hipótesis y que fue lo que aprobó el Congreso de la República, era el pacto colusorio entre la autoridad, sea esta nacional, o sea local, o sea regional, y la empresa, para que a cambio de sobornos ellos les dieran o información o les facilitaran el camino o se manejara con los miembros de los comités, por ejemplo, o más adelante se facilitaran directivas, decretos, adendas y una serie de condiciones que terminaban favoreciendo económicamente a las empresas con las cuales se habían coludido. Ese es el modus operandi.
El día de ayer Y de hecho, conversábamos... ese es el modus operandi que el fiscal Juárez Atoche ha planteado para este caso, ¿no? A cambio de información con respecto a los montos que iba a manejar la OIM. Entonces, de acuerdo a eso, Martín Vizcarra recibió una cantidad de dinero de las Antes de tocar empresas. una declaración que nos diera el día de ayer el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quería preguntarle si usted sabía algo que nos comentaba también este ex consejero regional, de que en su momento, antes de la campaña de 2016, Fuerza Popular invitó a este gobernador regional, a Martín Vizcarra, en tanto encontró en él un personaje popular en Moquegua, pero que como le propusieron la segunda vicepresidencia, Vizcarra aparentemente se inclinó por la oferta de Peruanos por el Cambio. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía, pero era público para quienes participamos en política tanto tiempo. Yo, de hecho, he estado en varios procesos electorales que Martín Vizcarra tenía una serie de invitaciones, no solamente la que aceptó, la de PPK, sino muchos partidos están interesados en llevarlo a él. Y ojo, Mávila, se sabía de sus 42 denuncias, se discutió sobre sus 42 denuncias. Cuando hubo el debate entre candidatos a la vicepresidencia, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se lo dijo y le dijo que explicara lo de las 42 denuncias que tenía. Y esto es un caso interesante, Mávila, porque en mi ejercicio ahora como abogada, también puedo valorar algunos aspectos de la colaboración eficaz. El caso de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua ya estuvo archivado. Este caso se reabre en virtud de la colaboración eficaz que dan ICSA y Obrainsa, Sí. que dentro de los procesos que tienen por el Club de la Construcción dan información relevante que permite abrir otras carpetas. Y de hecho, esta información permite reabrir esta que ya estaba archivada y hacerle justicia. Quien coimea con temas tan sensibles como los hospitales, por ejemplo, yo creo que merece una sanción ejemplar. Hablábamos, y yo entrevisté en algún momento a Keiko Fujimori y ella reconocía y hacía una autocrítica del comportamiento de la oposición que hizo Fuerza Popular durante el gobierno del señor Kuczynski. 73 congresistas llegaron a tener. ¿Usted cree que vale la pena hacer una autocrítica también sobre el comportamiento que de pronto pudo haber sido? Hay incluso quienes dicen, desde ese momento es que empezamos a rotar de presidentes y que se dio un golpe muy grave y muy importante a la democracia y al sistema democrático. ¿Usted asumiría también parte de esa mea culpa? Mire, Mávila, cuando uno mira hacia atrás, siempre uno va a reconocer que hay aspectos que debieron abordarse diferente, que merecieron una actitud diferente. Y definitivamente yo no puedo dejar de reconocer que mucho de lo que se hizo pudo haber sido diferente y tener ahora quizás un el curso de la historia podría haber tenido y habernos llevado ahora a un momento diferente. Sin embargo, sí hay algo en lo que debo ser enfática. Cuando se habla de un país que está empobrecido, no por la falta de recursos, no por la falta de talento, sino porque quienes nos han dirigido han sido capaces de forma inescrupulosa, hacerse los recursos del Estado en beneficio propio y en perjuicio de todos, me reafirmo en que hay que tener una actitud firme, vehemente e irreductible cuando se trata de hechos de esta naturaleza. ¿Cómo quedó su relación con Fuerza Popular? En buenos términos, yo fui invitada a participar de las elecciones del 2016, fue elegida congresista y fui leal a las convicciones que me llevaron y al partido que me llevó. Pero luego también circularon versiones de que la habían responsabilizado de ese antifujimorismo que se expresó en la campaña posterior, que usted había sido la que había encarnado o había llevado, digamos, la abanderada de lo que luego se convirtió en el antifujimorismo. ¿Volvería a postular por Fuerza Popular? ¿Hoy volverían a establecer algún tipo de conexión? ¿Existiría esa posibilidad? ¿Ha vuelto a conversar con Keiko Fujimori? Mávila, yo creo que es una
hasta un halago decir que puedo encarnar el antifujimorismo, que es un partido político en el Perú y que existe mucho antes de mi llegada al Congreso y que existe ahora. No, que la responsabilizan a usted de que haya surgido con tanta fuerza ese antifujimorismo. A usted como uno de los rostros más emblemáticos de aquella oposición. Es probable porque fui una de las más enérgicas opositoras a Martín Vizcarra, pero no porque él fuese alguien que no mereciera una oposición. Me opuse a él porque era peligroso para la democracia por las medidas que impulsaba. Me parecía peligroso porque era extremadamente cínico entre lo que hacía y lo que decía. Me parecía peligroso porque quería perpetuarse en el poder. Y creo que la sentencia que creo va a ser condenatoria en unos meses y la prisión preventiva que le han dado ayer en base a graves y fundados elementos de convicción dicen que no estuve equivocada. El pésimo manejo de la pandemia, más de 250.000 compatriotas muertos, el hecho de que él haya sido vacado por actos de corrupción, no por el Congreso del que formé parte, sino del que él engendró, me dan la razón en lo que anticipé. Dejemos que el tiempo al final muestre quién es quién. Yo había jurado por la Constitución y por Dios que iba a defender los intereses de los peruanos. Volvería a y creo postular. que honré. Soy política desde que tengo uso de razón. De hecho, en este momento, conversando con usted, estoy haciendo política. Llegará el momento de tomar la decisión. En este momento no la he tomado aún. Muy bien. ¿Pero no la ha tomado o no ha recibido una invitación? Tengo invitaciones, las cuales agradezco, pero no he tomado la decisión aún de participar. De acuerdo, cuando la tome, la volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pero si no acepta igual, va a estar invitada nuevamente a Prueba de Fuego. Muy amable y gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias, Mavi. Hubo una época en la que hicimos muchísima televisión juntas explicando estos temas. Creo que podemos retomar. Discutiendo muchísimo, intercambiando también. mucho airadamente, pero aquí estamos nuevamente. Pero siempre hablando con claridad, que creo que es lo que necesita finalmente la teleaudiencia. Claro que sí. Mucha suerte en todo lo que emprenda. Gracias a Rosa Bartra por haber estado con nosotros y nosotros volvemos mañana. Ustedes se quedan con Vamos al Bar, que harán el análisis de la goleada. ¿Fue, no? ¿Goleada? 4-0, señores, perdió Universitario de Deportes, pero los expertos se quedan con ustedes para el detalle de esta más